escuchó la historia de los dos viejitos que fueron de pesca. Mientras estaban en el bote pescando, uno de ellos sacó sus dientes postizos para relajar sus encías. Su amigo pensó jugarle una broma y tomó y sacó los suyos y los cambió por los de su amigo. Cuando terminaron de pescar, el primero agarró los dientes y, pensando que eran los de él, las metió a la boca. Frunció el ceño y dijo: odio estos dientes, nunca me han quedado bien. Y las sacó y las arrojó al centro del lago. Su amigo quedó atónito, en choque, observando sus dientes hundirse al fondo. No sabía qué decir. Bueno, cuando por fin recobró, él dijo: bueno, siempre he odiado los míos también, y arrojó los de sus amigos tras ellas. De seguro, cuando se reveló lo que había ocurrido, hubo algunos conflictos que resolver. Y Santiago escribe en capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Esta pregunta es tan antigua como Caín y Abel. Desde el primer asesinato, personas han preguntado: ¿qué es la causa de los conflictos? Si es entre hermanos, amigos, entre naciones, aún en la iglesia. La iglesia no es inmune a los conflictos y controversias y luchas. ¿Por qué hay conflictos aún en la iglesia? ¿Cuál es la causa del conflicto? Pero aún más importante que eso, ¿cuál es la cura? Bueno, depende a quién le preguntas. Si eres un político, dirás que son las políticas internas de una nación que causa guerras. Sociólogos dirán que son injusticias sociales y discriminación y luchas económicas que son la razón del conflicto. Economistas señalarán a la pobreza e imperialismo económico como el culpable. Y el historiador mirará a los eventos y decisiones hechos por líderes mundiales. Y todas estas respuestas tienen algo de verdad en ellos. Pero solo hay una autoridad que sabemos que es correcto, y eso es la palabra de Dios. Y Santiago, bajo la inspiración del Espíritu, comparte con nosotros la causa del conflicto, versos 1 al 5, y la cura, versos 6 al 12. Y comienza con una explicación de la causa del conflicto. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Hay mucho en estos versos, y déjame ver si puedo desempaquetarlo un poco. Santiago habla de 3 diferentes tipos de conflictos, o 3 niveles de conflictos. Miren, primero él dice: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esto describe el conflicto interno dentro de nosotros. Segundo, él habla: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podáis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Esto describe conflictos entre nosotros o conflictos interrelacionales. Y tercero, él dice: no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Esto describe un conflicto con Dios o conflicto espiritual. Miremos cada uno de estos tipos de conflictos individualmente e identifiquemos la causa de cada uno. Pues número 1, el conflicto interno. El culpable, veremos, es la carne. Dice: no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros.
Este obviamente está describiendo una lucha dentro de nosotros. Santiago identifica su origen como vuestras pasiones. La idea es sus deseos pecaminosos, deseos de aplacarse a sí mismo. La palabra griega aquí es de donde sacamos la palabra hedonismo. Quiero agradarme. Estos deseos están constantemente en guerra con el espíritu que está dentro de nosotros. En Gálatas 5 dice que hay una guerra ocurriendo dentro de cada cristiano, carne contra espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. La carne es ese residuo, recuerdan, que ha quedado de la vieja naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, nuestra vieja naturaleza murió y uno nuevo nació. Pero la carne ha quedado ese residuo de la vieja naturaleza que solo quiere agradarse. Y esta lucha que todo creyente tiene, lo sentimos especialmente cuando estamos bajo prueba. Recuerden el contexto del libro. Hay una tentación de tomar la vía fácil, de escaparse de la prueba, de rendirse a lo que la carne desea y no permitir que Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Pues la causa del conflicto interno es el deseo de complacer la carne y dejar a Dios fuera. Segundo, tenemos conflictos interrelacionales y la culpable es la envidia. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podáis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Deseas y no tienes, pues ¿qué haces? Matas. Tienes envidia y no puedes obtener, pues peleas. Otra vez, lo quiero a mi manera. Recuerdo una vez que cuando mis niñas eran pequeñas, yo estaba en la tienda y vi uno de esos enormes cestas llenos de esas pelotas de hule. Ustedes saben de cuál me refiero. Y pensé que sería suave comprar una para cada uno de ellas. Y agarré uno azul y una rosada. Cuando llegué a casa las llamé a la puerta. Y entonces me cayó el 20, que estaba en problemas. Debería haber comprado 2 azules o 2 rosadas. ¿A cuál doy cuál? Bueno, como mi menor llegó primero, le dije a Eli que ella escogiera primero. Y ella pensó por varios minutos y por fin dijo, yo quiero la que ella quiere, señalando a Sofía. La causa del conflicto interrelacional es envidia, celos, codicia. Yo quiero lo que yo quiero lo que él tiene y estoy dispuesto de pelearme contigo si es necesario. La guerra dentro de nosotros, la guerra entre nosotros. Tercero, la guerra con Dios, conflicto espiritual. Y la culpable es la mundanería. Dice, no tenéis porque no pedís. ¿Por qué no oramos como debemos? Se llama orgullo. Puedes medir tu orgullo en cuanto o no oras. Porque falta de oración es muestra de independencia. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo lo puedo hacer mejor. Yo no tengo que consultar a Dios. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y cuando oras, lo oras con malos motivos. Solo para conseguir lo que quieres. Quiero lo que quiero y lo quiero ya. Es mundanería. Y dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Los llama adúlteros. No debemos tomarlo literalmente, sino figurativamente. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, lo comparaban con adulterio.
Y Santiago les dice esto a estos creyentes que han sido infieles a Dios, poniendo sus deseos antes la de Él. Dice, ¿no sabéis que amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Usamos la palabra mundano para hablar de diferentes comportamientos y eso no es necesariamente bíblico. ¿Qué es ser mundano? Ir al cine, jugar naipe, bailar, fumar, tomar. Bueno, eso puede ser, pero más que todo mundano es tener una actitud que mantiene a Dios fuera de la cuestión. Él dice entonces, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es dejando a Dios fuera. El ser mundano es actuar como el mundo y no incluir a Dios en sus decisiones, o lo que hacen, o situaciones en que enfrentan, o decisiones que hay que tomar. Es decir, yo lo puedo hacer, lo haré a mi manera, no necesito consultar a Dios, yo sé lo que es mejor. Mundanería no solo son ciertas acciones, sino es una actitud. Pues puedes ir a la iglesia y ser mundano. Si canto alabanzas para que otros me escuchen y admiren mi gran voz, es mundano. Si oro no para encontrar su voluntad, sino para pedir y conseguir lo que yo quiero, es mundanería. Es manteniendo a Dios fuera. Y Santiago dice que Dios celosamente anhela el Espíritu que hace morar en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros ve que estamos haciendo amistad con el mundo y es celoso porque hemos abandonado el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Y hacemos esto especialmente cuando estamos bajo prueba, no buscando su voluntad, no sometiendo a lo que Él quiere lograr en nuestras vidas, pero insistiendo en lo que yo quiero. En mi comodidad, en mi paz. Y cuando no lo consigo, empiezo a luchar con Dios, discutir con Él y combatir con Él. Esas son las tres clases de conflictos que todos enfrentamos. Y en verdad son tres niveles, porque cada uno impacta al otro. Todo conflicto entre personas comienza con un conflicto dentro de uno, con la carne. Diciendo, yo quiero lo que quiero, pero tú estás en mi camino. Pues peleamos y luchamos. Y conflictos con Dios también comienzan con conflictos internos. Cuando no conseguimos lo que queremos de Dios, decimos, la culpa es de Dios, Él me ha fallado. Cuando estamos ayudando a alguien que quizás está luchando con Dios y la voluntad de Dios, quizás están enojados con Dios. Para poder en verdad ministrarles, tenemos que mirar más profundo que el conflicto con Dios, sino el conflicto dentro de ellos. Y cuando alguien está mal comportado hacia nosotros, combativo, en vez de tomar la defensiva, hay que reconocer que quizás hay algo más ocurriendo con ellos. Una lucha personal o una lucha con Dios. Y que su comportamiento hacia nosotros es solamente una manifestación de algo más profundo. Pues, ¿cuál es la causa del conflicto? Bueno, el de los conflictos internos es la carne. El de los conflictos interrelacionales es la envidia. Los conflictos espirituales es la mundanería. Pero todo eso se puede resumir en una palabra: envidia. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Orgullo fue el pecado que Satanás cometió en el cielo. Yo subiré al cielo, yo seré adorado. Orgullo estuvo a raíz del pecado de Adán y Eva. Seremos como Dios. Es orgullo. Mis deseos, lo que yo quiero, eso es lo más importante. Y esa es la causa. Bueno, ¿cuál es la cura del conflicto? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Orgullo es la causa, humildad es la cura.
Y eso es el punto de versos 6 al 12. Que lo que necesitas es humildad. Que esa es la cura para todo tipo de conflicto. La solución es, en vez de decir, yo quiero lo que yo quiero y haré lo que tengo que hacer, y si eso significa atropellándote en el proceso, que así sea, y cambiar eso a Señor, tengo necesidad, y vengo a ti y voy a dejar que tú me guíes por tu gracia. Y así es como tratas con el conflicto en usted, entre ustedes, aún con Dios. Esa es la solución. Pero note aquí, Él dice, Él da mayor gracia. La idea que da más y más y más gracia. Que tengo que ser humilde para recibir su gracia. Y Dios la va a suplir más de lo que yo puedo comprender. Pues, ¿cómo nos hacemos humildes, pastor? Porque, ¿sabes? Si te piensas humilde, no lo eres. Santiago nos da 9 declaraciones, 9 cosas que tenemos que hacer que conducen a la humildad. Y no tenemos tiempo para poder repasar cada uno en detalle, pues vamos a pasarlo rapidito, apúntelo mientras lo estamos mirando. Número 1, rinde control de tu vida. Verso 7 dice, por tanto, someteos a Dios. Número 1, someter. ¿Qué significa eso? Bueno, según Romanos 6, se resume someter en obediencia. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? En otras palabras, no voy a excluir a Dios, pero incluirlo en todo deseo, en toda necesidad, en todo placer. Haré cosas a su manera y permitirle hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Para la soltera que quiere un esposo pero está cansada de esperar y va al mundo a buscar uno. Pero ahora está en constante conflicto porque está en yugo desigual. Y él no quiere que ella vaya a la iglesia o dé dinero a la iglesia. Y ella tiene que decidir a quién voy a servir, al Señor o a mi esposo no creyente. ¿Cuál es la solución? Él necesita someterse a Dios temprano en su vida. Y decidir, voy a obedecer a Dios y casarme solamente con un creyente. Decir, prefiero estar soltera y dentro de la voluntad de Dios que casada y fuera de su voluntad. Un esposo o esposa que quiere algo y empieza a presionar a su cónyuge y terminan en conflicto. Solución, someterse a Dios. Decir, Dios, tú suplirás lo que necesito y prefiero estar sin algo dentro de tu voluntad que tenerlo y estar fuera de tu voluntad. Pues paso número 1 en la humildad es someterse a Dios. Número 2, resistir al diablo. La segunda parte del verso 7 dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo huyes del diablo? Él siempre está diciendo, haz las cosas a tu manera. Y la idea es decir, te sometes a Dios y lo haces a su manera. Vas a estar peleando contra los deseos de la carne y de tomar la situación en tus propias manos. Jesús fue tentado por Satanás y Satanás dijo, ¿cómo eres el Hijo de Dios? Convierta estas piedras en pan. ¿Había algo malo en hacer eso? No de lo que yo sepa. Y lo podía hacer, era Dios. Y recuerda, había ayunado por 40 días y 40 noches, tenía hambre. Pues ¿por qué no hacerlo? Si no era pecado. Satanás estaba diciendo, como eres el Hijo de Dios, usa tu voluntad para satisfacer tus deseos. Jesús dijo, no. No solo por pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Traducido, Satanás, prefiero morirme de hambre dentro de la voluntad de Dios que estar lleno en mi propia voluntad. En otro lugar Jesús dijo, mi pan es de hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. De eso se trata. Señor, supla la necesidad y si no me lo das, aparentemente no lo necesito.
Paso 3 de humildad, restaura la adoración a una prioridad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El verbo acercarse usa para hablar de un sacerdote arrimándose a Dios con un sacrificio. Ellos se acercaban. Y la adoración ayuda y nos recuerda de nuestra dependencia en Dios, nuestra necesidad por Él en todo área de nuestras vidas. Cuando le adoramos, somos recordados de su grandeza, de su magnificencia, de su importancia y nuestra insignificancia. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Paso 4, la humildad, renuncie a acciones pecaminosas. Verso 8 dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Suena como un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo que hay que limpiarnos antes de acercarnos a Dios. Y nos recuerda de los sacerdotes que tenían que lavar sus manos antes de adorar al Señor en la fuente. Dice, limpiad vuestras manos, refiere a sus acciones, renuncie a acciones pecaminosas. Y número 5, rechaza actitudes pecaminosas. Además dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Rechaza actitudes pecaminosas, específicamente el doble ánimo. Esa es la persona que ama a Dios parte del tiempo y vive en el mundo la otra parte. Purifíquese. Y si resbalo, verso 9. Afligíos, lamentad y llorad. Paso 6 de humildad, reconoce con tristeza al pecado en tu vida. Santiago es realista, él sabe que todos nosotros vamos a pecar de nuevo. Pues cuando sucede, no hay que actuar arrogante, minimizarlo. Santiago dice, cuando pecamos, debemos entristecernos. Cuando entristecemos el corazón de Dios, debemos llorar. ¿Tienes pecado? ¿Has en verdad lamentado y llorado por ese pecado? ¿O actuado como no es gran cosa? Humildad. Paso número 6. Refrene de tener una actitud frívolo. La segunda parte del verso 9 dice, y que vuestra risa te torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. No está diciendo que debemos siempre estar tristes y desconsolados. No, como cristianos debemos tener el gozo del Señor. Pero asegure que su actitud hacia el pecado no es mundanería. Que no sea frívolo. Paso 8. Responde con humildad al éxito. Verso 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Sabían que este concepto aparece más de 50 veces en la Biblia? El concepto es, si quieres ser exaltado, tienes que ser humilde. Si quieres bendición, no es por medio de promoviendo a ti mismo. Es por la humildad. Y humildad no es pensando menos de ti mismo, sino pensando de ti mismo menos. Pues cuando eres exitoso, sé humilde, dice. Y paso 9 de humildad, rehúse calumniar a los hermanos. Él dice en verso 11, hermanos, no habléis malos los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Santiago habla más de este punto que todos los demás. ¿Por qué? ¿Cómo comienza el conflicto en la iglesia? Pleitos, contiendas. Bueno, ocurren cuando individuos dentro de la iglesia tienen deseos que quieren complacer y rehusan rendirse a los demás y a la voluntad de Dios. Pues pelean, discutan, luchan. Y eso conduce a la crítica y calumniando y juzgando a los hermanos. Dice, hermanos, no
habléis malos los unos de los otros. El papel principal de Satanás es de calumniar y acusar al pueblo de Dios. Eso es lo que él hace. Y aún que la mayoría de nosotros no queremos hacer la obra del enemigo, es exactamente lo que hacemos. Cuando hablamos mal de un hermano en Cristo, estamos haciendo la obra del diablo. Cuando renegamos contra ellos, cuando quejamos de ellos, cuando contamos historias acerca de ellos, que los hace ver mal, y cuando juzgamos sus motivaciones, y los condenamos, y lo que decimos lo estamos desanimando en vez de edificarlos. Estamos hablando mal contra ellos. Y tal plática es uno de los problemas más comunes en la iglesia de hoy. Todos andamos con dos baldes en nuestras manos. Un balde contiene agua y la otra gasolina. Y cuando nos acercamos a un problema en la iglesia, tenemos dos opciones. O echarle gasolina y hacer la situación peor, o echarle agua y extinguirlo. Si comprendemos esto, no tuviéramos tantos problemas dentro de la iglesia. Porque problemas en la iglesia están hechas de personas que son chismosos, que toman cosas fuera de contexto. Pero yo no dije nada. Ellos fueron los que estaban criticando. Bueno, quizás deberíamos haber dicho algo. Dicho, hey, eso no está bien. Hey, eso no es cierto. Hey, no hablen así. Si le echamos agua fría a esos tipos de conversaciones, lo apagaremos. Pero ¿cuántas veces es que echamos gasolina a ellos? Yo escuché eso. Te digo que vamos a orar juntos acerca de eso. Y usamos la oración como excusa de ser carnal. Bueno, antes de entrar en nuestro tiempo de discusión, ¿cómo se relaciona lo que acabamos de hablar con el tema del libro, Triunfando sobre Tribulaciones? Bueno, recuerda, este libro fue escrito a cristianos que estaban siendo probados, perseguidos por su fe. Y como resultado, muchos estaban sintiendo derrotados y deprimidos. Se habían convertido en absortos en sí mismos, viviendo por sí mismos. Estaban enojados con Dios y peleando el uno con el otro. Pues Santiago, al principio del libro, nos da la clave de cómo triunfar sobre las tribulaciones. Él dice, ¿recuerdan? Capítulo 1, verso 19. Sé pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Él dice, tenemos que ser pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Pero no solo oírlo, sino vivirlo, obedecerlo. Si queremos triunfar sobre las tribulaciones, no tenemos que ser meramente oidores de la palabra, sino hacedores de lo que dice. Número 2. Necesitamos ser lentos para hablar. Tener cuidado con lo que decimos. No rápidos en discutir, en quejar a Dios, a los demás de nuestra situación. No rápidos para ir a dispensar nuestros consejos y sabiduría a los demás, porque nuestras palabras son poderosas y pueden tener grandes efectos en las vidas de los demás. Ahora aquí en capítulo 4, él empieza a hablar y enseñarnos de cómo ser lentos para la ira. Evidentemente muchos pleitos habían estallado dentro de la congregación y algunos estaban aún enojados con el Señor por permitir estos problemas y pruebas en sus vidas. Y Santiago quiere que nos autodiagnostiquemos en cuanto al enojo y evaluar si hemos permitido que la carne, nuestros deseos, sean más importantes que las de Dios. Nuestra carne quiere ser cómodo y contento, pero Dios quiere que seamos santos y maduros. Pues Él permite dificultades para desarrollar estos atributos en nuestras vidas. Y nuestra carne se revela y protesta.
Y se manifiesta con que estamos peleando el uno con el otro y aún con Dios. ¿Y cuál es la solución? Dice, humíllense en la presencia del Señor. Sométanse a Él, resistan el diablo, adoren al Señor, rechacen toda actitud y acción pecaminoso, lamentad del pecado que está en tu vida y no hables mal de los hermanos. Y si haces eso, si en verdad eres humilde, dice, y Él te exaltará. Amigos, que Dios les bendiga. Piensen en lo que nosotros hemos estudiado hoy. Repasen esta lista de preceptos de humildad. Ore al Señor que te revele si hay pecado en tu vida para confesarlo ante Él, para que te puedas acercar a Él con manos limpias y un corazón puro. Que Dios le bendiga, Calvario, y nos vemos la próxima.